Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, AMPM y Corporativo La Cristera presentan. Comenzamos una edición más de Torre Médica. En la conducción de este espacio queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Lalo. Bienvenidos a una edición más de tu programa Torre Médica, un programa pensado en ti. ¿Qué tenemos para este programa, Lalo? Con mucho gusto, Julio. Ahora nos acompaña el doctor Ricardo Moresco, hablando sobre el tema de trastornos digestivos más frecuentes en el adulto. También contaremos con la presencia del doctor Juan José Soto, quien platicará sobre la vesícula y sus funciones. Además, no te puedes perder Torre Tips, Mesa de Expertos y nuestra nueva sección Torre Urbana. ¡Comenzamos! Le damos la más cordial bienvenida a esta sección de Torre Médica. Bienvenido Lalo a cuadro, y obviamente esa voz que tú escuchabas de intro, pues le damos la bienvenida a Lalo como parte de este programa. Y bueno, una sección muy importante, Torre Urbana. Platícanos más a detalle, Lalo, qué es esto que le damos a la gente y que vamos a salir a la calle a platicar con ellos. Doctor, buen día, muchas gracias por darme oportunidad de estar con ustedes y efectivamente queremos darle un giro de 180 grados a este concepto que usted recibe todos los días, Torre Médica, y lo hacemos saliendo a las calles de la ciudad, preguntándole a usted qué opina, qué sabe respecto a los tópicos que usted, doctor, tiene a bien desarrollar con los especialistas. Esta es una sección donde, como bien lo acaban de comentar, hay que estar muy al pendiente porque en cualquier punto de la ciudad, en cualquier momento, saldremos a preguntar qué opinan, doc. Así es, y bueno, no se pierdan, puedes ser tú el entrevistado. Así es que, doc, sin más preámbulos, si le parece, arrancamos. Torre Urbana. Esta sección es presentada por Hospital Country 2000. Torre Urbana. Pues si no son pastillas, pues yo creo que un té de manzanilla o algo así. O algún trapito caliente. A manera de compresa. No sé, sí, claro. ¿Quién te recomendó eso? ¿O algún doctor? ¿O pues las pastillas, pues un doctor. Y los remedios caseros, pues sí, mi mamá o mi abue. Tomo un té de manzanilla. ¿Quién te recomendó tomar té de manzanilla? Pienso que mi mamá, o si no, también tomo agua de coco. Tal vez compresitas de agua caliente, o hidratarte bien, no, nada más. Una pastilla, una ranitidina, algo así. ¿Quién te recomendó eso? Solo escuché que es bueno para el estómago y es lo que tomo. Torre Urbana. Lalo, ese es el sentir de la gente, ¿no? Un tema tan interesante, ¿no? Efectivamente, vamos a estar, como ya lo decíamos anteriormente, en las calles de la ciudad, en esta sección Torre Urbana, preguntándole a usted que nos está viendo en este momento, ¿qué sabe, qué tanto sabe respecto a los temas, a los tópicos que estaremos abordando con los especialistas? En esta ocasión usted ya lo vio, ya lo escuchó, hablando sobre trastornos digestivos y cómo, doctor, muchas veces los remedios caseros pueden ayudarnos a mitigar ciertos dolores, pero nunca va a estar de más, y eso usted no puede mentir, el acudir con un especialista. Sin embargo, la esencia, la chispa de esta sección es lo que Guadalajara opina y piensa, y también preguntarle qué quiere saber, qué temáticas, qué tópicos quiere abordar en su programa Torre Médica. Porque es un programa pensado en ustedes. Así es que los invitamos a que estén muy atentos, repito, de los momentos en que estemos en las calles de la ciudad, para que sean parte de este concepto que, repito, es la esencia de este programa. Pues vamos a una entrevista, ¿qué te parece? Así es, continuamos con más en su programa Torre Médica. Gracias, Ricardo, por estar en tu programa Torre Médica. Para su conocimiento, Ricardo González Moresco es médico internista, gastroenterólogo y con posgrado ¿en qué otra área? Endoscopia terapéutica. Ok, es importante para nosotros el tema de hoy.
los trastornos más frecuentes del tubo digestivo. Por eso invitamos al doctor Ricardo para que platiquemos un poquito más a detalle sobre cuáles son los padecimientos más frecuentes en consulta en el área de gastroenterología y los padecimientos que el adulto y bueno, también el niño, pero obviamente la parte que le compete a Ricardo como gastroenterólogo de gente adulta y como internista, ¿qué es lo que la gente padece con mayor frecuencia, Ricardo? Gracias, Julio, por invitarme al programa. Y bueno, pudiéramos quizá hablar de tres padecimientos o enfermedades que son las más frecuentes, empezando de arriba hacia abajo anatómicamente. Ajá. Lo que es el reflujo, involucrando el esófago, lo que es la gastritis, que habla sobre el estómago, y por último, lo que es el intestino, que estamos hablando de lo que es la colitis. Estos tres padecimientos serían quizá los más comunes con respecto a los problemas gastroenterológicos, pero valdría la pena mencionar que de toda la consulta, que pudiéramos decir general, un tercio de esa consulta es gastroenterológica, o sea, incluyendo todo, hablando de vías respiratorias, cardiológico, traumatológico. Un tercio de toda esa consulta es gastroenterológica, lo que es bastante importante, porque por decirlo algo, podemos mencionar que con respecto al reflujo, por lo menos una vez a la semana los pacientes padecen de episodios de reflujo, acidez, regurgitación, que la comida se devuelve, alrededor de cerca del 40% de la población en general, o sea, es bastante. De gastritis, la estadística mundial nos dice que 1 de cada 2 pacientes, el 50%, ha padecido de un episodio de gastritis. Ya de ahí la dividiremos en aguda, crónica o cualquier tipo de... A veces la gente como que no tiene una idea clara de la sintomatología. Digo, por ejemplo, me sucede mucho con los jóvenes, por ejemplo, que no saben describir lo que es un cuadro de agruras. A veces necesita uno ser muy claro y muy descriptivo. Por eso el hecho de decirle al público cuáles serían las características clínicas que debe de tener para un padecimiento de estos, de alguna manera que encuadramos 3. ¿Cuáles serían los síntomas clínicos? De hecho, dentro de lo mismo de las estadísticas, cuando metes la colitis, que tan solo es como del 18%, resulta que las 3 pueden combinarse y las 3 pueden estar presentes en el paciente, o 2, o nada más una. De tal manera que hay muchos síntomas que son similares, pero si fuéramos de uno por uno, en el cuestión del reflujo vamos a tener síntomas típicos y síntomas atípicos. La parte de los síntomas típicos quizá no habrá que ahondar mucho, porque es sensación de que la comida se atora, acidez, reflujo, regurgitación, que significa que la comida se está devolviendo o que siente que la comida sube hacia la parte alta de la boca, algo de dolor en la boca del estómago, pero de ahí tenemos una parte que a mí en lo particular se me hace muy importante, porque el 50% de los pacientes que tienen reflujo tiene síntomas atípicos. ¿Cuáles son los síntomas atípicos? Cosas que uno quizá nunca pensaría: tos, asma, infecciones recurrentes del oído, infecciones recurrentes de la garganta, problemas de sinusitis, laringitis, voz crónica, neumonías incluso. Entonces, todo esto es serie de síntomas quizá de pronto no apuntan a gastritis, pero cuando va a ver el paciente con el médico y de pronto ya le dieron 5 tratamientos para una infección de garganta, cuando de pronto ya pasó por 6 inhaladores de los pacientes que tienen asma y no se resuelve el cuadro, pues de pronto quizá el órgano afectado, que en este caso serían las vías respiratorias, ya se vio, ya se estudió, ya se resolvió, quizá sea momento de voltear a ver a otro órgano, en este caso el esófago, el estómago, y dar por ende que es el reflujo. Entonces esa parte se me hace muy importante como para que la gente lo identifique. Creo que es valioso hacerle entender a nuestro auditorio, si me permites, que el aspecto de esto, mucho del diagnóstico de esto está ligado a la cuestión clínica, claro. El interrogatorio, que el paciente te diga cómo empieza su malestar, ¿no? Para poder llegar a esto, porque esta observación que tú haces me queda a mí como una idea clara de que a veces los médicos nos dejamos guiar a veces por cuestiones que son más paraclínicas, es decir, estudios, cuando no hemos escuchado a veces al paciente. Claro. De hecho, hablando ahorita, nos brincamos un poco a gastritis, ¿no? La gastritis, hablando específicamente de que puede confundirse con varios órganos. El estómago está en una zona donde podemos hacer algo que se llama un diagnóstico topográfico. ¿Dónde te duele? Posibles enfermedades. En esa zona, que es la parte alta del abdomen, tenemos el estómago, tenemos el páncreas, tenemos el hígado, la vesícula biliar. De tal manera que un dolor ahí pudiera involucrar todos estos órganos. Entonces, a base de los síntomas y a base de lo que el paciente te platica, tú ya indicas el estudio.
tal manera que lo que el paciente te platica es el inicio, yo diría el 80% del diagnóstico, y el otro 20% corresponde a exámenes y estudios que tú le puedas hacer. Eso en lugar de mandar pedir pues, una batería de todo, ¿no? Una lista como de varios miles de pesos, ¿no? Y está claro de que muchos de estos padecimientos de los que habla Ricardo, la gente se autoprescribe. Claro. ¿Sí? Y que creo que indebidamente hay procedimientos que se hacen de manera excesiva. Hablo de las endoscopías, se ha convertido como en una receta. Visita al gastroenterólogo porque te va a indicar una endoscopía. ¿Qué casos deben estar indicados para una endoscopía en el gastroenterólogo clínico? Porque hay gastroenterólogos que no están capacitados para hacer endoscopías ni tienen el entrenamiento, pero tú como gastroenterólogo y endoscopista, ¿en qué casos, con qué características clínicas tienes que tener una indicación para eso? De la medicina, nosotros tenemos algo que se llaman banderas rojas, que nos dicen que algo no anda bien. Idealmente cualquiera pudiera hacerse una endoscopía, es un procedimiento seguro, no involucra hospitalización la mayoría de las veces, y aparte que tiene la ventaja de no solamente poder observar, sino también de hacer un tratamiento en ese momento, como si por alguna úlcera está sangrando, pues realizas un tratamiento en ese momento y detienes el sangrado. Pero a mí en lo particular me gusta que la endoscopía pues, no sea tan disponible, sino que realmente tenga una indicación en donde podemos hablar de pacientes que tienen sangrado por cualquier parte, ya sea al momento de evacuar o al momento de vomitar, pacientes que tienen más de 45 años, que tienen síntomas, ya sea de gastritis, reflujo, incluso colitis, pacientes que tienen pérdida de peso sin una explicación, no están haciendo dieta, no hacen ejercicio, pacientes que de alguna manera ya recibieron un tratamiento adecuado, correcto, supervisado por un médico y que no acudieron a la televisión o a la farmacia para que les den ahí para la gastritis y que no respondieron, algo está sucediendo, hay que meterse a revisar con la cámara, ver y qué está ocurriendo. Y por último, quizá pacientes que de alguna manera tienen mucho tiempo de evolución, que aunque sí puede ser gastritis, cuando un órgano está constantemente dañado, empieza a cambiar y empieza a migrar de tejido sano a un tejido enfermo, y lo que es peor, de un tejido enfermo a un tejido, en el peor de los casos, pues, canceroso o maligno. Entonces, esos pacientes que tienen mucho tiempo con tratamiento y que no resuelven, o que tienen muchos años con las molestias pero no se atienden, obviamente hay que meterlos a este Creo que está muy claro y la importancia y la relevancia que hay de acudir con un especialista y no autoprescribirnos. Yo le quiero dar las gracias a Ricardo por haber hecho el favor de acompañarnos en su programa Torre Médica y invitarlos a que tengan una opinión de expertos, que tus dudas las aclares a través de nuestro correo de contacto, le preguntes al experto y al especialista. Te invito a que te quedes en la sección de Mesa de Expertos. Gracias. Y obviamente que continúes con nosotros en nuestra sección de ¿Sabías qué? Gracias, Ricardo, por estar con nosotros y por acompañarnos. ¿Sabías qué? Es muy común que los mexicanos sintamos dolores abdominales. Nuestra población es altamente susceptible a padecer estos problemas relacionados con las enfermedades digestivas que se manifiestan a través de espasmos o cólicos, que son causa de ausentismo laboral, estrés y trastornos alimenticios. Estudios del Congreso Mundial de Gastroenterología dieron a conocer que más de 50 millones de personas en nuestro país han experimentado malestares que, de no ser tratados adecuadamente, pueden incapacitar y mermar la calidad de vida. Entre las enfermedades digestivas más recurrentes en México están flujo gastroesofágico, cálculos biliares, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de intestino irritable, hemorroides y diverticulitis. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque.
¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. ¿Has oído hablar de la vesícula biliar y la importancia que tiene en el cuerpo, en nuestro organismo? No. ¿Tienes conocimiento respecto a su funcionamiento? No, tampoco. Pues no, solo sé que tiene más problemas que beneficios. Espero, no sé. Muy bien. ¿Tú sabes cuál es el funcionamiento de la vesícula biliar y la importancia en el cuerpo? Tengo entendido que segrega ciertas sustancias pues que degradan alimentos, entonces pues favorecen como el proceso digestivo. Muy bien. ¿Sabes qué es la vesícula biliar? Pues es una madre que está como por aquí así, ¿no? Que les abren y les queda bien feo. Nomás eso. Que se les llena como de semillas, ¿no? O un pedo así. ¿Has oído hablar de la vesícula biliar? No. O sea, sí, pero no. En sí no sé cuáles son como los síntomas para qué. ¿O su funcionamiento? Ajá. No sé. Torre Urbana. Bienvenido a tu programa, Juan. Qué gusto tenerte de experto platicando sobre un tema que, como pudiste ver en la sección de Torre Urbana, la gente quiere saber qué es la vesícula. Muchas gracias de nuevo, Julio, por invitarme a tu programa. Escuchamos varios testimonios. Hay que hablar de la vesícula en un lenguaje sencillo. Es un órgano en forma de pera que se encuentra en la parte superior derecha del abdomen. Justo es parte del hígado y va a acumular una cantidad de jugos biliares o bilis, que esto nos va a ayudar para la digestión. Entonces, está preparada la vesícula durante el ayuno a fin de que cuando entre alimento caiga al estómago, la vesícula, este saco se contrae y va a liberar estos líquidos biliares a través de conductos pequeños que van a ir al intestino delgado y ayudar a la digestión. Ok, digo, esto es un tema que a la gente le causa algo de controversia, como viste en las entrevistas. Bueno, algunos no tenemos una noción muy clara de si la vesícula, una vez que es retirada, ¿sí?, cambia en algunas cuestiones en el aspecto digestivo. ¿Qué hay sobre eso? En realidad es muy poco el porcentaje que se altera la digestión. Sí puede haber, si no tenemos una dieta adecuada, podemos tener trastornos digestivos, distensión abdominal, dolor, vago. ¿Por qué? Porque no se absorben de manera adecuada las grasas. La bilis nos ayuda a absorber algunos nutrientes, dentro de ellos las grasas, y esto puede causar algo de distensión intestinal y disconfort. Pero es muy poco el porcentaje que los pacientes, después de quitar la vesícula, presentan algún síntoma que deteriore la calidad de vida o el estilo de vida diario. Este órgano, digo, está contemplado que es una cirugía que se realiza con frecuencia. Cuando esta vesícula enferma, obviamente tiene que ser a veces extirpada por la formación de piedras, obviamente por un mal funcionamiento, un mal vaciamiento de la vesícula. Sé que la evolución que ha tenido la cirugía de este órgano ha cambiado mucho la recuperación, porque antes era una cirugía
abierta y todavía se sigue siendo abierta sobre ciertas indicaciones. Pero hoy, ¿cómo se opera una vesícula, Juan? Antes de platicar de cómo se opera la vesícula, me gustaría dar algunos antecedentes. Es, como bien lo dijiste, es la cirugía que más frecuente se realiza en lo que es el abdomen. En Estados Unidos alrededor de 500,000 de colecistectomías se hacen al año y aquí hay un registro en el IMSS de más de 20,000 colecistectomías por año, solo en el IMSS. Entonces es la cirugía más frecuente, es una cirugía muy noble, tiene aproximadamente 30 a 35 años realizándose laparoscópico. Esto quiere decir con no las incisiones que conocíamos, decían grandes incisiones, grandes cirujanos, lo cual, bueno, no es correcto aplicar este término para el abordaje de la vesícula biliar. Es una cirugía muy segura. Al hacer pequeñas incisiones, normalmente se pueden usar 4 incisiones, una en el ombligo y otras debajo del borde costal derecho. Y la visión que se tiene del abdomen con un lente que se introduce de 30 grados normalmente, es muy seguro realizar el procedimiento. Se hace lo mismo que cirugía abierta, pero sin la incisión que nos causa más días de hospitalización, más dolor y algunas otras complicaciones. Y el paciente se reintegra de manera más rápida a su vida funcional, ¿no? Hay países que el mismo día que lo operan se puede ir. Yo sugeriría, después de una colistectomía laparoscópica, dejar al paciente internado una noche y al día siguiente, si no hay complicaciones, se puede ir sin problema. Creo que está claro y es algo sencillo de entenderlo cuando de alguna manera le podemos dar a la gente una panorámica con un lenguaje que de alguna manera la gente entienda. Cuando no funciona una vesícula, hay que hacer estudios que correspondan. Hay estudios que nos apoyan a hacer un buen diagnóstico como imagen. ¿Qué es el tipo de estudios que el paciente o la gente tiene que hacerse para corroborar que esta vesícula está enferma? El primer estudio que hay que hacer cuando una persona tiene síntomas porque la vesícula está enferma, principalmente por cálculos, piedras, es la ecografía o el ultrasonido abdominal. ¿Cuáles son estos síntomas? Dolor abdominal, puede haber fiebre, vómito. Normalmente el dolor puede ir seguido de una comida copiosa en grasa principalmente. Entonces, el primer estudio que habrá que pedir es la ecografía. Ok, y de alguna manera son estudios no invasivos que al paciente le pueden dar certeza de que esa vesícula está enferma. ¿Existe gente que nace sin vesícula? Muy probablemente sí, pero se desconoce con certeza el porcentaje. En realidad, hay vestigio de la vesícula cuando no hay una vesícula bien formada, pero no es que sea necesaria para nuestra vida, sí para la digestión, pero los conductos biliares son muy importantes. Hay niños que nacen sin desarrollar los conductos biliares y ese es un gran problema porque no están liberando la bilis, se ponen amarillos y bueno, son enfermos que tienen que planearse una reconstrucción de las vías biliares o incluso trasplante hepático. Creo que es algo que de alguna manera tenemos que entender que son variables anatómicas, que son cuestiones estadísticamente quizás no confirmadas en cuanto al número, pero que hay que entender nuestra población que la vesícula se enferma y en caso de esto su manejo es quirúrgico, ¿sí? En la mayoría de las veces, ¿no? Sí. Hay personas que se les diagnostica los cálculos biliares o las piedras biliares por otro estudio, como hallazgo incidental. Y si no tienen síntomas, es cuestionable si los operamos o no. En realidad, no damos algún beneficio al operarlos si no hay algún síntoma. Entonces, la litiasis o las piedras en la vesícula biliar sin síntomas, podríamos manejarlo de manera conservadora, no ofreciéndole cirugía de manera segura. Porque todo el mundo dice piedras, cirugía, ¿no? Y obviamente a veces eso es lo que genera una
sobrepoblación quirúrgica en cuanto a pacientes diagnosticados como hallazgos muchas veces, que las piedras ahí están, la vesícula no está dando alguna molestia, por lo tanto no siempre es indicativo de algo quirúrgico, ¿no? Yo creo que le quede claro una noción de que es un órgano único y que puede enfermarse y en un momento dado, si este se enferma, pues es indicativo de extirparlo, ¿no? Y digo, yo creo que está muy sencillo de explicarlo, pero mucha gente no tenemos una noción clara, ya lo viste en nuestra sección de Torre Urbana, que obviamente darles un poco más de explicación y dar más detalle. Y bueno, yo quiero invitarte a que te quedes con nosotros a nuestra sección de mesa de expertos y bueno, platicar y compartir con Ricardo, el gastroenterólogo clínico, un contexto de cómo se amalgama y cómo se unen tu especialidad y la de él y cómo trabajan de manera en equipo un cirujano general y un gastroenterólogo, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Y bueno, gracias por estar con nosotros y bueno, continúa con nosotros en la mesa de expertos. Muchas gracias. ¿Sabías que? Un nuevo estudio clínico descubrió que 1 de cada 5 pacientes que se presentó en sala de emergencia con dolor por cálculos biliares y recibió el alta con instrucciones de programar la cirugía para más adelante, regresó a la sala de emergencias en el transcurso de 30 días y requirió la extirpación urgente de la vesícula biliar. El lapso transcurrido hasta el momento de la cirugía aumenta las tasas de complicaciones quirúrgicas, dicen los científicos, ya que la diferencia es grande cuando se trata correctamente al paciente y en el momento oportuno. La alimentación con alto contenido graso es un factor decisivo que contribuye a acelerar la emergencia. Por eso, en ocasiones resulta difícil descubrir quién necesita someterse de urgencia a la extirpación de la vesícula biliar y quién puede regresar a casa para programar con tranquilidad esta cirugía. Según la doctora Julianne Digner Casey, cirujana gastroenterológica del Mayo Clinic en Rochester. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Tienes problemas con tus mensajeros? Entonces tu empresa necesita un Paco. Puedes contratar a Paco para que mejore tus entregas, promueva y venda tus productos, se los entregue a tus clientes o lo que tu empresa necesite. Tenemos Pacos, Luises, Pedros, todo el personal que necesites. Y lo mejor, ponemos el vehículo, la contratación y el reemplazo si él falta, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en renta de mensajeros. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tip. Deshidratación. La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como es necesario. Puede ser leve, moderada o grave según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. La deshidratación grave es una emergencia que pone la vida en peligro. Causas. Usted puede resultar deshidratado si pierde demasiado líquido, si no toma suficiente agua o líquidos o ambos. Su cuerpo puede perder una gran cantidad de líquidos a causa de sudoración excesiva, por ejemplo, a causa del ejercicio en clima cálido, fiebre, vómitos o diarrea, orinar demasiado, por ejemplo, la diabetes no controlada o algunos medicamentos como los diuréticos pueden provocar que usted orine mucho. En estas condiciones climáticas es importante prevenir la deshidratación. Para ello, beba mucha agua.
Vístase de acuerdo al tiempo para asegurarse que no va a transpirar más de lo normal. Si va a realizar algún deporte o actividad extenuante, beba agua antes de hacerlo. Los indicios más comunes de deshidratación son sed, labios partidos, mareos o fatiga, boca reseca, dolor de cabeza, náuseas, producir poca orina o de color oscura. Si experimentas alguno de los síntomas indicados anteriormente, descansa en un lugar fresco y bebe bastante agua. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Seguimos en tu programa Torre Médica en la sección de Mesa de Expertos. Juan, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, Ricardo González, te integras a esta sección de Mesa de Expertos. Y bueno, queremos intercambiar esa opinión y saber cómo interactúan las especialidades. Por eso hemos creado esta sección para que sepamos y de alguna manera los temas que se traen aquí tengan relación en las especialidades. ¿Cómo lo hace el cirujano con el gastroenterólogo, Juan? Muy importante para la patología de la vía biliar y de la propia vesícula biliar el tener una buena comunicación con el gastroenterólogo, porque primero pueden coincidir síntomas que creemos que son relacionados a la enfermedad de la vesícula biliar y son síntomas que son del estómago propiamente. Entonces, esta comunicación debe ser muy plena para poder abordar el paciente de manera integral. Hay otras ocasiones en donde los cálculos biliares pueden viajar a través de los conductos, como es el colédoco, y antes de intentar llevar al paciente a cirugía, debe ser evaluado por un gastroenterólogo que sea endoscopista a su vez y pueda resolver esta litiasis en la vía biliar previo a la cirugía. Y creo que el contexto está claro, que obviamente la interacción se da más en un gastroenterólogo, como es el caso específico de Ricardo, en que es un gastroenterólogo que tiene la capacitación para lo que es endoscopía, porque obviamente es un posgrado que se tiene que realizar, y obviamente el manejo de la vía biliar a través de la vía endoscópica le da una perspectiva diferente para manejos de padecimientos y complicaciones asociadas a esto. ¿Tú qué opinas respecto a lo que se mencionaba en la sección en la que entrevistábamos a Juan sobre los diagnósticos que se hacen de la vesícula con litiasis que no se llevan a una condición quirúrgica o que se operan a veces de forma injustificada porque el paciente no tenía síntomas, es decir, con síntomas y sin síntomas? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo, al respecto? Bueno, gracias por invitarme al programa y estar platicando aquí con respecto al tema que es a veces un poco complicado por la situación de que, como dice Juan, muchas gastritis pueden ser algún problema vesicular y muchas vesículas pudieran confundirse con algún trastorno gástrico. Inclusive hablando de las cirugías injustificadas en donde quizá el cirujano puede sacar una vesícula sana aparentemente, pues no es el único problema, porque el sistema de drenaje de la vesícula es pues, más complejo que simplemente que sea una bolsita de bilis para la digestión, sino que tiene que ver con una serie de conductos, como mencionaba Juan, que a veces se puede complicar la enfermedad no solo con las piedras y la inflamación de la vesícula, sino que una migra o se va por el conducto y va y tapa la salida de la bilis hacia el intestino delgado, que es en donde se comunican. Que de hecho es una zona relativamente compleja porque se junta estómago, intestino, páncreas, vía biliar o la vesícula. Y ahí es en donde entra el proceso de lo de la CEPRE, que es drenar esa piedra o sacarla para que pueda facilitarse el drenaje y con ello el paciente mejora para posteriormente poder ser intervenido. Aunque hay una situación en donde hay una disfunción de la vesícula biliar, que Juan no me dejará mentir, no hay piedras, no hay inflamación, pero el paciente consume algún alimento grasoso y la vesícula no funciona. Y en lugar de drenarse el 90%, tan solo drena el 10, el 20 o el 30%. ¿Y cómo corroborar ese diagnóstico en el contexto médico, clínico? Bueno, a la hora de valorar a ese paciente, pues todo paciente antes de ser sometido a una cirugía se debe de valorar en exámenes de laboratorio y con un ultrasonido en donde podemos ver la presencia de litos o piedras dentro de la vesícula. Si estos no están, pero el paciente tiene la clínica, pues debes de tener la duda y decir, bueno, si es la vesícula o no, y pueden hacer una prueba en ese mismo momento de estar realizando el eco, en donde al paciente lo envían a desayunar y cuando lo envían a desayunar regresa y hacen una nueva valoración de esa vesícula y resulta a veces que no está vacío.
cuando debió de haberse vaciado después de haber desayunado. Cualquier cosa grasosa, huevos con chorizo o alguna excepción como algunos tacos o cosas de este tipo. Incluso hay otra patología que es bastante rara, pero en la salida hacia el intestino hay una válvula muy pequeña que se llama esfínter de Oddi, el cual puede disfuncionar y no funcionar, no funcionar correctamente, y aunque la vesícula está bien, aunque el conducto está correcto, no ejerce la presión suficiente y no abre. Entonces ahí el tratamiento no es quirúrgico. Está alterado. Está alterado porque la válvula final no funciona. Entonces, en lugar de operarlo, en lugar de pensar que algo está mal y que se puede resolver con algo quirúrgico, puedes entrar y literal cortas el esfínter o lo liberas y se resuelve el problema. Aunque a la hora de hacer el abordaje, curiosamente en el diagnóstico forzosamente el paciente debe estar colecistectomizado o que no tenga vesícula para poder decir que tiene una disfunción del esfínter. ¿Tú consideras Hay otras pruebas para corroborar complejas, ¿no? Pero así a grosso modo. ¿Tú consideras, digo, para que nuestro auditorio tenga una idea clara y por la cantidad de procedimientos que hablaba Juan en su entrevista, me quedaba muy la duda de, ¿tú crees que estás sobrediagnosticado los problemas de vesícula y se operan más de lo que debería de alguna manera? Digo, porque a veces un ultrasonido, ¿sí? Entendamos que es un procedimiento que depende de quién lo haga y puede dar un diagnóstico erróneo, y la vesícula salir estando sana. ¿Y crees que se realice más de lo usual este tipo de procedimientos? Pues bueno, idealmente no. Si el paciente lo llevas al diagnóstico correcto con las pruebas y los pasos necesarios, no deberían suceder. Ocurre, sí, aunque habría que ver el caso por particular para poder definir si ameritaba o no. Pero yo aquí más bien hablaría de la situación de esos pacientes que no quieren ser operados y metería el tema aquí a la mesa de el tratamiento médico para quitar las piedras de la vesícula sin cirugía, que realmente es un conflicto médico porque hay mucha gente que acude a situaciones naturistas, a cuestiones medicinales, que a final de cuentas pueden complicar los casos por estar esperando. Y digo, Juan es el cirujano, pero realmente cada paciente que tiene un cuadro de colecistitis puede complicar más la cirugía. Entre más episodios de agudización o de dolor aparezca, la vesícula incluso a veces queda como chicle en el piso, o sea, embarrada sobre el hígado, y pues el cirujano está literal trabajando sobre el hígado y aumenta los riesgos de complicaciones. Entonces, por esperar a que se desbaraten estas piedras. Aunque médicamente sí hay algunos fármacos disponibles para, en teoría, desbaratar estas piedras, pero habría que ver la composición. La bilis pues no es solo sales biliares, sino que viene con agua, viene con sales biliares, viene con colesterol y obviamente viene con algunos minerales, principalmente el calcio. El calcio nunca lo vamos a desbaratar, ¿no? Quizá las sales biliares o quizá algún otro de los elementos de la bilis sí se puedan desbaratar. Hay algunas indicaciones que incluso están descritas, pero el problema es que el tiempo para desbaratar esas piedras es muy largo. Y la vesícula, la verdad es que no tiene ni memoria ni perdón. O sea, tú puedes comer 364 días del año bien y resulta que el día 365 dijiste, ya me porté bien, ya no hubo ningún problema, me merezco una torta ahogada. Y te la comes y te vas al hospital y se puede perforar la vesícula, ¿no? O sea, no hay ni memoria ni perdón por parte de la vesícula. Digo, creo que como un órgano que, sabiendo que está enfermo, que tiene piedras, que tiene una característica clínica diferente, si la vesícula está enferma, en cualquier momento puede detonar. Claro. Y lo que la gente tiene que entender, que por eso es que creamos esta sección, para que aclaremos y despejemos la duda de que si la vesícula se enferma, tenemos que estar claros que probablemente es algo quirúrgico, que el manejo clínico puede paliar, ¿sí? Puede paliar, pero no resolver por completo, porque la vesícula en cualquier momento puede continuar en su condición solo con el cambio de hábitos alimenticios, ¿cierto? Cierto. Y obviamente un procedimiento quirúrgico de vesícula que se da si de manera injustificada puede traer trastornos digestivos. ¿Y quién le rebota el problema? Al gastroenterólogo clínico, ¿verdad? Bueno. Digo, por eso creamos de algún modo esto, para saber si todos los casos que no tengan síntomas los debes de operar. Creo que es algo que puede generar a la gente, porque la gente de repente coge sus estudios y se va a escuchar cuántas opiniones, las que sean, ¿verdad? Pues ahora sí las que les convenga al propio paciente, ¿no? Buscan
quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Sí, claro, pero la filosofía del contexto no quirúrgico genera siempre en la gente polémica, ¿no? No me quiero operar, voy a ver qué dice el gastroenterólogo clínico. Si el gastroenterólogo clínico es antiquirúrgico, porque se da, ¿sí? Y el manejo empiezan con medicamentos, que el ácido ursodesoxicólico y algunos otros medicamentos que existen, que para mi punto de vista como médico y como clínico, quizás no soy de la idea del manejo farmacológico cuando sé que alguien ya tuvo una sintomatología, ¿no? Y eso es evidente. Por eso crear un debate a veces genera un poquito más de interés para ustedes, para saber si el clínico y el quirúrgico coinciden en la forma de manejarlo. Ahora, yo me metería, siempre habría que esperar al paciente, ¿no? Porque el paciente es el que decide, y siempre va a haber ese paciente que no se quiere operar, ¿no? que tiene miedo. Entiendo un poquito con Juan, con lo que escuchaba en la sección anterior, de que normalmente no hay cambios en el estado del paciente conforme va realizando su día a día después de la cirugía de la vesícula. Ajá. Yo estoy de acuerdo con Juan, aunque yo agregaría que algunas veces en los primeros, pues quizás hasta semanas, pudiera haber, no lo sé, 3 de 10 pacientes pueden presentar diarrea, ¿no? Algo que no están ellos acostumbrados. Y la verdad es que simplemente porque al no tener la vesícula, que es una especie de llave de seguridad que nos permite decir tanto voy a liberar, tanto voy a guardar, al quitarla, pues el flujo continuo de la bilis genera un cambio en esa digestión que hay que volver a acostumbrarse nada más. No es que todos los pacientes se queden con diarrea, ¿no? Al principio hay esa serie de modificaciones. Y la dieta cuenta muchísimo, ¿no? Digo, los que estamos de alguna manera operados de vesícula, caso particular mío, sí sabemos que los cambios digestivos y los consumos de grasa modifican mucho nuestro malestar a veces, porque obviamente comidas grasosas, una condición diferente, obviamente mayor producción de aire o gas a veces, y obvio, cuando tú no entiendes que después de que te operan de la vesícula debes de adecuar tu alimentación y adaptar ese proceso, el gastroenterólogo clínico, bueno, a veces ya no entra en el rol porque ya lo operó el cirujano, pero queda la participación de que el paciente tiene que entender que después que se operaba la vesícula debe de cambiar sus hábitos de alimentación y ordenar, ¿sí?, cómo el alimento que ingiere en mayor cantidad con grasa debe de moderarse. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Creo que esa parte y esa sección nos deja resuelto, y la mesa de expertos eso pretende, que tú te quedes con una visión más clara, que el cirujano dice, lo opero, le quito la vesícula, el gastroenterólogo dice, regrese conmigo para decirle que hay que hacer un reordenamiento alimenticio y vigilar que no haya cambios en sus cuestiones hasta de hábitos de defecación, etcétera, ¿no? Creo que es de alguna manera la importancia de que el gastroenterólogo, ¿sí?, haga una participación y que el cirujano sepa referir al paciente de regreso para un manejo clínico. Creo que esta es la importancia de hacer esta sección para ustedes y que tengamos un lenguaje más claro. Obviamente, búsquenos a través de redes sociales, a través de Instagram, YouTube, Facebook, está apareciendo en pantalla. Y es importante que ustedes tengan comunicación con nosotros a través de nuestro correo electrónico de contacto. Pregúntenos a través de esta sección para que nuestros expertos les puedan dar respuesta a sus dudas. Y díganos qué temas quieren que tratemos a través de tu programa Torre Médica, un programa especialmente diseñado con la intención de buscar información de tu interés para que nuestros expertos aquí le den un desahogo a esa información. Gracias por acompañarnos, gracias Juan, gracias Ricardo. Gracias. Y bueno, no te pierdas otro programa más de Torre Médica, programa especial para ustedes. Doctor Riñón, Torre Médica Centro del Riñón, AMPM y Hospital Country 2000 presentaron
Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360.